Buenas tardes, buenos días queridos alumnos. Mi nombre es Marina Nile. Como siempre me presento, soy licenciada en psicología y bueno, hoy un poco el tema que me convoca a reflexionar y a trabajar es el tema de la discapacidad. La discapacidad, pero puesta como en un lugar de más allá de los tipos de capacidad. Vamos a trabajar un poco las reacciones en principio emocionales de la familia, lo que es esperable, lo que no es esperable. Y luego sí voy a hablar un poco de Rett, del síndrome de Rett, de Asperger, ya que de autismo estuvimos hablando en otro video o en otra clase, como ustedes les gusten llamarnos. Bueno, en principio creo que el tema es bastante complicado, que hay muchos estudios sobre esto, pero realmente cada familia es un mundo y cada familia atraviesa la noticia de la llegada de un hijo o una hija con una discapacidad, realmente lo hace como puede, como le sale, como realmente sus emociones le permiten. Entonces, algo importante es poder pensar cuáles son esas reacciones emocionales cuando está la llegada de este hijo con algún tipo de discapacidad. Siempre que uno habla de la llegada del hijo discapacitado, aparece en principio de qué tipo de discapacidad estamos hablando. Bueno, las reacciones emocionales que suelen aparecer justamente es el dolor, es la duda, esto de qué es, qué tiene, la culpa, la angustia y el temor, entre tantas otras, ¿no? Esto trae en la familia un desequilibrio emocional, social y muchas veces hasta económico. ¿Por qué? Lo que sí aparece con frecuencia en los temas de discapacidad es a ver, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Lo que tiene, las dudas, ¿no? ¿Quién lo va a atender? Entonces yo recuerdo que un profesor hablaba de la procesión de los padres cuando la noticia de la llegada de un hijo discapacitado no lo sorprendía. Ver, ¿y qué hago con esto? Entonces aparecía una procesión de los padres por un montón de profesionales de la salud. Esto es entendible. El tema, acá hay dos palabras que son claves, son realmente para subrayar. Una es orientación y la otra es conocimiento. Es decir, ¿quién puede atender a mi hijo? Necesito ser orientado, pero también necesito conocer qué es lo que tiene. Por supuesto que estas son dos palabras que llevan bastante tiempo procesarlas. La intensidad de este proceso va a depender de cada ser humano, cada sujeto. ¿Por qué? Porque pueden estar presentándose todas las emociones, desorientación, falta de conocimiento, dudas, temor, angustia, todo junto, o pueden presentarse como si fuera más separadas una de la otra o con otra calma, ¿no? Esto puede ser exasperado o puede ser en otro equilibrio. Algo importante cuando se trabaja con discapacidad es tratar de preguntar a estos papás qué saben ellos de esto que le está pasando al hijo. ¿Qué pensamientos tienen en relación a esto que les está pasando? Hay padres que investigan mucho, hay padres que no tienen cómo investigar, hay padres que una vez escucharon, les dijeron, entonces ellos por ahí uno escucha esto de que están repitiendo, pero en sí lo principal acá es indagar qué es lo que saben los padres. Esto que saben
va a estar tomado de sus propias creencias, ¿no? Y esto de lo que los padres creen nos va a acercar a pensar en esta reacción. A ver, ¿qué cree este padre? ¿Qué cree que le está sucediendo a este hijo? Yo, como, no sé, puedo llegar a ser un acompañante, ¿sí?, de este chico, también me voy guiando por dónde están estos padres. Bueno, hay un profesional, un psicólogo, que ha tratado de describirlas. Yo se las voy a explicar, pero ustedes piénsenlo en una generalidad. Uno no está, a ver, ay, ahora está en esta etapa. Uno trata de ir viendo que son etapas que aparecen, sí, y que son muy comunes. La primera es la negación. Por supuesto, la negación es un mecanismo de defensa de la psicología. Por supuesto que la negación es una forma en la cual el ser humano se puede adaptar a la realidad que le está sucediendo. Entonces, por un lado, en esta etapa los padres pueden llegar a conversar sobre la esperanza que pueda existir en la patología que tiene el niño, ¿no?, en este diagnóstico. Es una defensa temporal, por supuesto. Hay que ver esta negación, qué les está permitiendo entender y qué no. Muchas veces lo que se observa es que el padre no está entendiendo, que uno dice, no, no me entiende, no, no te está entendiendo. Realmente el poder de la negación lo está dejando en un lugar de no poder entenderlo. Por el otro lado, muchas veces aparece la agresión. Ojo con esto. ¿Por qué? La agresión es muy peligrosa porque a veces aparece un tema de agresión verbal entre sí, entre los padres, y empiezan como a echarse la culpa de que Pirulito sea así es tuya, tu familia es rara, sale a tu primo. Entonces esta cuestión de culpa lo único que hace es llevar a un escalón de agresión. También puede suceder que se rechace al hijo. Este hijo se le pone toda esta carga agresiva, ¿sí? Y aparece el rechazo también como una opción. Estamos siempre hablando dentro de la agresión. Probablemente este sentimiento que es realmente tan dañino, ¿no?, tan triste, rechazar a un propio hijo, está cargado de frustración y de impotencia. Muchas veces esto deriva en culpa y en vergüenza. Yo acá he escuchado varias veces este tema de, a ver, no lo quiero, no lo estoy cuidando como tengo que cuidarlo, lo tendría que cuidar más, tendría que estar mucho más con él, tendría que estimularlo más, pero estoy cansada, cansado. Esto aparece muchas veces y aparece esta frustración y esta culpa. Yo siempre aclaro acá. El hijo tiene que ver psicológicamente con una extensión de uno mismo, ¿no? La perfección, la belleza, el ser dotado, ¿no? Ay, mirá, es inteligente, es bello, mirá las manos, los pies. Cuando todo esto no sucede, porque a la vista no sucede, esto es lo que pasa. Por más que uno hable de la negación, uno lo ve. Está ahí el niño con su problemática. Por supuesto que esto tiene una gran frustración personal cargada, pero cargada intensamente. Por el otro lado aparece el tema de la depresión. ¿Qué pasa con la depresión? A ver, las personas que tienen un hijo con una discapacidad, un hermano, un papá, saben muy bien que alguien tiene que reemplazar la discapacidad de este niño. Un ejemplo, no camina, alguien tiene que llevarlo, alguien tiene que traerlo, alguien tiene que higienizarle sus partes íntimas. Todo esto es muy cansador y por supuesto aparece un agotamiento físico, mental, puede aparecer falta de apetito, falta de interés, aumento en las horas de sueño, falta de sueño. Ustedes piensen de este modo.
Estamos hablando de discapacidad, bueno, en un hijo. Tengo un hijo que tiene una parálisis cerebral. A este hijo hay que llevarlo, hay que cambiarlo, hay que levantarlo, hay que acostarlo, hay que darle de comer, que no es cualquier comida, procesarle la comida, volver a cambiarle, hacerle su higiene para que no se lastime en su parte sacra. Bueno, todo esto cansa, por supuesto, y más cuando el resultado no es óptimo, porque por más que hagamos esto, el niño sigue manteniendo su situación, porque es su situación. A veces también aparece el tema de la aceptación. Eh, la aceptación tiene mucho que ver con poder pensar que esto que está sucediendo es así, ¿sí? Es esto de que uno dice, a veces aparece una aceptación parcial, otras aparece como una aceptación total. Eh, a veces la llegada de este hijo es demasiado invasiva, no es como demasiado para esta persona, necesita pasar por todos los anteriores estadios, pero también necesita poder pensar que todo esto en algún momento se va a estabilizar, que es el momento de la aceptación, donde realmente la aceptación aparece, no es resignación, es poder pensar esto que me está pasando y cómo lo voy a seguir procesando o cómo lo voy a poder seguir sosteniendo, ¿no? En algunos momentos muchos profesionales me preguntan, ¿y a qué médico tengo que ir? ¿Cuál es el profesional más atinado para que yo vaya con mi hijito? Entonces yo digo, no hay un profesional, hay múltiples profesionales. En las discapacidades se trabaja interactuando interdisciplinariamente y multidisciplinariamente, es decir, entre profesionales de diversos tipos de profesiones. Un ejemplo, la kinesiología para algunas patologías es nuestra mejor amiga, para otras la pedagogía, para otras la fonoaudiología, el pediatra de cabecera, neurólogos, psiquiatras, es decir, fisioterapeutas, no me gustaría olvidarme ninguno. Pero bueno, ustedes piensen en la amplitud de las cartillas de profesionales, cada uno abocado a fortalecer ese sector en el cual se está especializando. Hoy tenemos terapias según la patología, el trastorno, desde con animales, desde pensaba la pileta, el tema esto de la natación, para los chicos con discapacidades motoras que les hace muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como que se libera, se deja relajar, entonces puede empezar a movilizar ciertos sectores de su cuerpo que en otras circunstancias está totalmente tenso. Esto va a depender, por supuesto, mucho de las familias y cómo las familias puedan llevar esta situación, ¿sí? Aparece una palabra muy común en el tema discapacidad y es la palabra conflicto intrafamiliar. Con la palabra conflicto es una palabra que tiene varias miradas. Yo siempre pienso desde este lugar. Cuando uno habla de conflicto, habla de poder empezar a ver que hay algo que está generando un malestar. El conflicto no siempre está hablando de algo malo, ¿no? El conflicto es parte de una situación, que cuando hay un familiar discapacitado, un hijo con una discapacidad, pero es lógico que el conflicto aparezca. Como yo les nombraba antes, muchos de estos conflictos tienen que ver con las etapas, esto de agredir, de negar, de estar en estado de depresión. Y también lo que se ha observado es esto de cuándo aparece la noticia del chico discapacitado. ¿Aparece antes
¿no? De realmente tenerlo, o después que uno lo tiene, que muchas veces ha pasado, que no se sabía que este chico venía con una discapacidad o adquirió su discapacidad por un problema en el parto, o después del parto aparece el tema de la discapacidad. Todos estos momentos son periodos de desequilibrio, es decir, la familia se entera de ese niño que viene con esta situación. Todas estas son crisis y las crisis son realmente, pueden tener un momento de mucho movimiento emocional, de desequilibrio, puede hasta llegar a ser peligrosos y también están mostrando un pasaje. La palabra crisis nos muestra un lugar. A partir de esto, a vos algo se te va a mover. Entonces, la confirmación del diagnóstico, yo ahora les voy a contar un caso clínico. Creo que lo conté en otro momento, pero bueno, si no sabrán disculparme si lo repito. Que la palabra crisis es un punto decisivo. Yo estuve con una chica que tiene su hijito con síndrome de Down. Sí, lo trabajamos cuando hablamos de síndrome de Down. Yo siempre lo cuento, ¿no? Esto de esperar un hijo sano, no tener ni idea de lo que podía llegar a ocurrir, y de pronto aparece un chico con síndrome de Down, que dentro de físicamente era un niño sano. ¿Comprenden? El tema era que ya no esperaba que fuera Down. El movimiento y la crisis que produce esto, que ya les digo, puede llegar a ser un momento peligroso, un momento de cambio y sobre todo un momento a partir de ahora, esto que te está sucediendo te va a cambiar. Y este cambio, por supuesto, a veces puede llegar a ser, vuelvo a decir, de alto riesgo, como a veces también puede llegar a ser de fortalecimiento. En más de un caso uno ve que la pareja en ese momento se une para dar lugar a esta nueva situación. No todo es malo, quiero decir, ¿sí? Muchas familias logran reacomodarse, logran bajar algo de la intensidad y superarse a ellos mismos. Es decir, no es como que se acomodan y pueden lograr superarse, como hay otras que se evaporan en esta situación. ¿Qué es la experiencia clínica? Que hay familias que son muy vulnerables, que son muy sensibles, que necesitan realmente un apoyo y una contención especial, como hay familias que se regulan ellos mismos. Hay un fenómeno que aparece en el tema de las familias y yo siempre hablo de el tema de los hermanos, ¿no? Esos son motivos de consulta bastante frecuentes, ya que el hermano también necesita apoyo, muchísimo apoyo y mucho seguimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que decidir cuando hay un chico con una discapacidad. Todo el tiempo se está decidiendo, desde el tratamiento hasta el médico, como yo decía, el equipo multidisciplinario. Hay que llevarlo, hay que esperarlo, hay que buscarlo, hay que intervenir, hay que participar, hay que sacar el turno. Es decir, hay todo un removimiento detrás. Entonces, muchas veces aparece el hermano. El hermano, hay fenómenos de hermanos fenómenos, que se puede decir, este pibe es un fenómeno, que tiende como a hacerse cargo y a asumir con gran responsabilidad la llegada de este hermano, como hay otros que realmente les produce rechazo y terminan como en esta situación medio de llamada de atención, de demostrar su disconformidad. Pero bueno, hay que tener también como profesional la sugerencia de que no perdamos de vista a este otro hermano, ¿no? A ver, tenemos esta situación de discapacidad. Bueno,
pero también hay otro hermano al cual hay que atender. Por eso es muy importante atender en el caso de la psicología a todo el grupo familiar, poder darles un espacio para poder escuchar en qué situación está cada uno. Con respecto a ver, las situaciones vinculares no son nada sencillas, porque ya de por sí no son sencillas, mucho menos con todo esto. El impacto psicológico que produce es a nivel individual, como así también grupal, en este caso familiar. Por eso es muy importante el asesoramiento en la búsqueda de la salud mental. Por otro lado, hay que escuchar bien el motivo de consulta, ¿no? Muy importante que uno esté atento al motivo de consulta. Según este motivo de consulta, iba a decir, a ver, acá uno va a escuchar, vengo porque tengo un hijo discapacitado, pero muchas veces ese no es el motivo, y esto de motivo consulta manifiesto y latente lo hemos trabajado en otro video, ¿no? Muchas veces hay otras cosas de trasfondo y tiene mucho más que ver con la interacción familiar que en sí con el tema de la discapacidad. Eh, las familias y el joven o niño discapacitado necesita redes de sostén. ¿Qué significa la palabra redes de sostén? Gente que pueda contenerlo, gente que pueda ayudar, gente que pueda ir a escucharlos. ¿Por qué? Porque como hablamos anteriormente, en lo general pueden llegar a aparecer, como yo les decía, los reproches, las culpas, las dudas, la agresión, ¿sí? La agresión son indicadores riesgosos. No es lo mismo dudar o que empezar a tener agresión hacia los otros, ¿no? Ya sea verbal o físicamente. Los sentimientos positivos que aparecen, porque hay sentimientos positivos, ¿no? Tienen que ver con la ternura y el amor, y también esta cuestión de encontrar a través de la discapacidad lugares para sostenerse, para acompañar, para asesorar. Por eso uno encuentra el poder de la resiliencia en muchos papás, el poder esto como de regenerarse, que aparecen como en las asociaciones, en las, eh, como padres que empiezan a asesorar a otros padres, ¿no? Esto es un poco, tiene que ver con asumir lo que está sucediendo, tal vez en el periodo de aceptación. Como yo les decía, y como para cerrar un poco el tema de las familias, es muy piola esto de poder pensar en una familia que necesita realmente una red de sostén, en padres que por momentos necesitan descansar, que necesitan intimidad, teniendo en cuenta todo lo que hablamos antes, ¿no? Como todas estas emociones que pueden llegar a aparecer, que tengan un lugar donde poder volcarlas, descargarlas, estar atentos a esto de los que los padres conocen, a los aspectos culturales, si tiene un hermano este niñito, ¿dónde está puesto este hermano? Esto es una pregunta fundamental. ¿Está en un lugar de colaboración? ¿Está en un lugar de ayuda? ¿Está en un lugar de conocimiento? ¿O está en un lugar de enojo? Con lo que también le tenemos que prestar atención, ¿no? Y siempre que uno dice prestar atención significa ver qué está sucediendo ahí con las emociones de este hermano. Algo importante, bueno, siempre a dónde apuntamos cuando hay una discapacidad, a trabajar la parte sana. Siempre hay algo de lo sano, siempre hay algo que se puede formar, siempre hay algo que se puede sostener, llevar y elevarlo. Por eso es muy importante el trabajo multidisciplinario. Cada profesional, según su conocimiento, va a encontrar cómo estimular todo esto que está bien, que puede salir adelante. Lo mejor que nos puede pasar es favorecer la autonomía del paciente.
o mejorar su deambulación, su motivación, que son fundamentales, así también como mejorar su lenguaje. Muchas veces todas estas terapias ayudan a mejorar, que por supuesto esto es algo que lo va a ayudar en sus relaciones sociales, en lo educativo, así también como en sus espacios de recreación. Muchas veces yo escucho, pero ¿cómo va a ir a un cumpleaños si tiene un síndrome de Down? ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ir a un cumpleaños, tiene que recrearse, tiene que aprender a pedir, no sé, agua, por favor, quiero hacer pis, quiero ir al baño. Esto todo es para su mejora y futuro. Bueno, yo había recibido como duda, un poco haciendo un punto y aparte con todo el tema de la familia y la discapacidad, los síntomas de autismo los habíamos hablado la otra vez en un videíto. Entonces me hablaban del Asperger, ¿no? Como apareció como una duda por ahí con el tema del Asperger. Yo les cuento que el Asperger y el RET, que después le vamos a hacer un pasaje breve. A ver, el Asperger en la infancia, como es el autismo, son espectros bastante amplios, así también complejos. Acá entra el equipo multidisciplinario, interdisciplinario de cabeza. ¿Por qué? Porque justamente en el Asperger nosotros nos encontramos, no me va a salir el nombre de la nena, no me va a salir, es una nena que ahora está mucho en los medios porque habla de ecología, pero no me sale el nombre ni ahí. Que es una niña justamente que tiene un don muy importante y es esto de poder hablar, tiene una gran habilidad en la memoria, tiene un tema con el lenguaje muy particular, habla de un modo como una docente, como un profesor. A ver, lo que piensa, lo piensa con literalidad. Ella cree que la contaminación nos está matando y para ella esto es así, es real. Estas son características del trastorno Asperger. El tema de la memoria suprema, la utilización del lenguaje, el tema de las rutinas y los ambientes bien estructurados. El Asperger tiende a ser muy obsesivo y sobre todo muy estructurado con lo diario, está con su hábito diario. El Asperger son niñas, niños con capacidades intelectuales muy importantes y suelen tener ciertos atractivos hacia temas puntuales. Ese tema que les gusta lo elevan al máximo. Es decir, el tema del cual ellos conocen realmente lo hacen a modo de conocimiento profundo, realmente se interesan en esto. Cuando tienen frustraciones o ansiedades suelen estar muy irritados, muy enojados, muy ansiosos, con lo que hay que saber también trabajar desde ese lugar, ¿no? Esto de saber uno dónde lo tiene como para poder trabajar sobre el aspecto sano. Si está enojado y está ansioso y yo lo voy a poner más ansioso a preguntas, no lo estoy ayudando justamente. Todo lo que hablamos antes sirve mucho para conocer, ¿no? A ver frente a qué patología me encuentro, qué trastorno me encuentro y dónde yo puedo insertarme sin ser invasivo, sin generarle agresión o un impulso que lo lastime. ¿Cuál es el tema acá? Acá es la falta de interés o el deseo de interactuar con chicos de su edad, con otras personas, realmente suelen ser muy restrictivos, muy absorbentes con la persona que tienen afinidad, tienen rutinas muy severas, autoimpuestas, es decir, hoy tengo que hacer tal y tal cosa, tengo, una cuestión bastante obsesiva, parece. ¿Cómo explicarlo?
no aparece en el rostro las expresiones de alegría o de tristeza o de preocupación. Hay muy limitada la expresión facial, es como una expresión facial muy neutral. En general tienen muchas sensaciones de soledad. Vuelvo a decir, no tienen empatía hacia los otros, con lo que en este sentido uno le puede preguntar ¿cómo estás? Y no recibir ninguna pregunta de reciprocidad, ¿no? No es que ahí vos, Marina, ¿cómo estás vos? Bueno, esto aparece como algo complicado. Ansiedad, muchísima, estrés, porque todo esto le produce estrés. Es muy difícil cambiarle las rutinas. Yo esto lo explico siempre y quiero que por favor quede muy claro. Cuando uno asume la responsabilidad de trabajar con un niño, un joven, un adolescente con Asperger, autismo, por favor el compromiso es puntual, porque en estos tipos de personas no puedo decir, ay, hoy no voy, se me hizo tarde, mañana llego. ¿Por qué? Porque realmente para ellos es súper estresante este cambio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una estructura muy fuerte. Algo importante siempre es el tema de que sus palabras son sinceras, pero a su vez de ser sinceras son literales. ¿Qué significa esto? No hay metáfora. Uno puede llegar a decir, esto que escuchan es el ruido del mouse, porque estoy buscando un cuadrito que les quería, no les puedo mostrar, pero sí explicar un poquitito. Esto de, uno puede decir una metáfora, no sé, ay, ojalá mañana salga el sol, ¿no? Te dicen, no, mañana va a estar nublado, porque el meteorólogo dijo que está nublado y va a estar nublado y va a estar nublado. Bueno, no hay expresión metafórica. Bueno, esto es un poco con el Asperger. El Asperger se descubre con el doctor Asperger justamente. Se trata como, el doctor trata de explicar a esta patología como un trastorno, que eran niños con modos muy extraños, con una rigidez profunda y sobre todo tenían como una cuestión muy particular al momento de hablar, como pequeños profesores. Esta forma, ¿no? Eh, ¿Se cura? No, se lleva, se aprende. El poder terapéutico es muy importante. La profe Claudia me decía esto de los pictogramas, las diferentes terapias. Yo voy a ser sincera, no conozco tantas terapias, conozco las terapias tradicionales. Sí soy consciente de que hay infinidad de terapias para los papás, para los niños con autismo, con Asperger, y que cada padre lo que sí tiene que ser es consciente de saber lo que está intentando hacer. Un ejemplo, ahora vamos a ir a hacer arte terapia porque el arte terapia le hace bien. Bueno, por ahí a ese niño le hace bien, lo que no significa que a todos los niños. El tema de la utilización de tarjetas es bueno, esto de es la hora de ir al baño, esto se utiliza mucho con autismo. La hora de comer es la hora de, por ahí hay niños que les sirve y hay otros que no. Sí es importante pensar en la variedad. Bueno, el síndrome de Rett lo voy a poner, pero como para comentarles un poquito. Acá realmente tenemos un deterioro importante. ¿Por qué? Porque el síndrome de Rett es neurológico y aparece siempre la pregunta de lo genético, ¿no? Está lo genético dando vuelta. Y en el síndrome de Rett es mucho más difícil. Hay una estadística importante que habla que trabaja más sobre niñas, aparece más en la niña. Y hay algo en el desarrollo del cerebro, con lo que si este cerebro no se está desarrollando sanamente, entonces aparece deterioro cognitivo, sensorial, motor, emocional, ¿no? Es como que aparece más deteriorado la niña, ya que aparece como más en niñas, ¿no? Aparece la conducta autista, esta conducta del tema de la relación y la comunicación con los otros. Aparece problemas en la marcha, hay como muy poco
desplazamiento motor, muy pocas habilidades motoras, puede aparecer pérdida del lenguaje, un temor físico, pero que está muy relacionado a este problema de el desplazamiento. Ustedes saben que el médico que lo descubre decía que eran niñitas que se lavaban las manos porque hacían unos movimientos con sus manitos y esto les llamaba la atención. Y por el otro lado hay una detención en el crecimiento perímetro cefálico craneal, con lo que es bien divisible esta patología. A mí sí me sucedió que una vez vino una mamá con una nenita y yo tenía una escalera. Para mí era nada la escalera, porque acostumbrada a subir, bajar, subir, bajar. La nena no podía bajar los escalones. Su deterioro motor no se lo permitía, ¿no? Como un miedo muy particular, que después me di cuenta, no era un miedo, era parte de lo que no estaba pudiendo lograr de forma motora. Si yo hablo de la palabra deterioro, significa que se va perdiendo. Nuevamente, para todo esto existen todas las terapias eh, con animales, físicas, de lenguaje, psicológicas, psicopedagógicas, como para tratar de sostener y que no siga perdiendo habilidades. Yo, más allá de todo lo que puedo contarles, que ahora estoy mirando un poquito los papeles para no olvidarme, ¿no? Y lograr el objetivo que era mostrarles un poco estos 2 o 3 temas, ¿no? Yo creo que lo principal que tenemos que pensar cuando trabajamos discapacidades o trastornos, más allá de saber cuál es cuál, que hay diferencias, por supuesto, el autismo tiene unas formas, el Asperger tiene otras, el RED ya hay otro deterioro, también está el trastorno desintegrativo infantil, que es mucho más severo. Más allá de las características que ustedes lo pueden hacer hasta como en un cuadrito, ¿no? Pone, bueno, en el autismo aparece dificultades en el lenguaje, dificultades en la marcha, en el RED lenguaje hay expresión, ¿sí? Hay interés, hay verbalización, lo que no hay es mucho contacto con el otro, un ejemplo. Yo creo que lo que más tenemos que pensar son en la repercusión de la discapacidad a nivel familia, a nivel hermanos, a nivel papá y mamá, a nivel qué pasa con este dolor, con esta duda, qué pasa con esta angustia, con este temor, con esta culpa, con la agresión, qué pasa con este desequilibrio, con este conflicto, con esta crisis, esto que no va a volver a ser como antes, con la falta de orientación, de conocimiento y sobre todo, a ver, el objetivo es que la atención tiene que ser adecuada. Buscar, ayudar a estas personas para que la atención de su conflicto sea la adecuada y no caigan en manos de gente que les diga, no, si hacemos esto va a andar bien. No. Yo escuché desde las gotas hasta darle el cannabis, todo puede funcionar, pero tiene que estar bien orientado, porque no estamos haciendo un ensayo, una prueba, a ver si cómo estamos con la vida de un ser humano. A mí me dicen un chiquito con parálisis cerebral, a ver, general, ¿sí? Solo emite una mueca de sonrisa. Con el aceite de cannabis está un poco menos, movimientos menos espásticos, ¿no? ¿Funcionó? Sí, funciona. Bien, a él le sirve. ¿Puedo decir que le pueda funcionar a todos? No, porque cada familia tiene que ver cómo funciona, cómo va, cómo es el tratamiento, qué seriedad tiene. Bueno, siempre escuchar las creencias de estos padres, qué es lo que creen, si creen que esto va a funcionar, prestar atención a qué entienden, qué parte no pueden entender,
por ahí no lo puedan entender ahora, por ahí pasen los años y sí puedan entenderlo. Bueno, es un tema complejo, es un tema emotivo, es un tema que uno nunca sabe en la vida eh, qué puede pasarle, ¿no? Lo que sí sabemos es que la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió? ¿Por qué a mí me sucede? Uno también se puede preguntar ¿por qué no me sucede? Yo siempre digo ser agradecido, esto de tener un niño que puede tener otras formas de ser niño. Bueno, el rechazo es una opción dentro de todo este terror que genera tener un chico así, pero también hay sentimientos positivos de amor, de ternura, de acompañamiento y de aprendizaje. Bueno, hoy tengo los ojos así, pero bueno, tengo un gran problema en la vista y no puedo ir a ningún oftalmólogo. Dios quiera que todo esto pase, les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Adiós.